Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Hoy es martes, empezamos una nueva semana y vamos a seguir con la teoría que estábamos viendo, que tiene que ver con la convergencia de los métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Comparto pantalla. Ok. ¿Me pueden ver y oír bien, chicas? Ok. Bueno, espero que se resuelvan los problemas que tiene Yasmin con el audio. Me parece que con el audio. Y si no, bueno, pues en cualquier caso va a quedar el vídeo. Yo creo que no hay aquí nada que yo pueda hacer para mejorar. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, estamos con las notas y estábamos hablando de la función de incremento. Bueno, entonces rápidamente comentamos que dado un método numérico que se pueda poner de esta forma, aquí, es decir, la recurrencia se pueda poner en esta forma algebraica, donde los alfa k son unos ciertos coeficientes, los UNK son los elementos del aproximante, entonces asociado a una cierta malla con un paso h. Entonces esto es una combinación lineal de los últimos, entre comillas, elementos del aproximante, ¿no? Estamos suponiendo que el método es de k mayúscula pasos, y entonces aquí nos aparecen los u sub n más k para k desde 0 hasta k mayúscula. Entonces se supone que esta recurrencia nos permitiría calcular el último, que es u sub n más k mayúscula, a partir de los k mayúscula anteriores, que son desde u sub n hasta u sub n más k mayúscula menos 1. Y en el otro lado de la identidad, o de la ecuación, según se mire, nos aparece h por una expresión que depende de los nodos, que también depende de h. Entonces con este t sub n podemos conseguir todos los nodos sumando y restando múltiplos de h, y los k mayúscula elementos del aproximante anteriores al que queremos calcular. ¿Bien? Okay. Entonces, si se puede poner de esta forma, esta expresión que nos aparece aquí es la función de incremento. ¿Bien? En eso estábamos. Que obviamente es una función toda vez que ya hemos fijado la función del lado derecho de f. ¿Bien? Pero esta phi depende de la f, como indica esta notación. ¿Bien? Esa es la función de incremento del método. ¿Ok? Entonces lo que estábamos haciendo ahora era calcular la función de incremento de varios métodos de los que habíamos estado trabajando. ¿Bien? Entonces, aquí en las notas, esto lo voy a cerrar, esto lo voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Entonces lo que estuvimos haciendo el último día 12, es calcular, como nos pedía en el ejercicio 33 de esa sección, calcular las funciones de incremento de los métodos que hemos visto en clase, ¿no? Entonces aquí simplemente recordamos la ecuación para tenerla a mano y recordamos lo que es cada cosa. Entonces ya vimos que en el método Euler explícito la función de incremento venía dada por phi sub f de tv0h igual a f de tv0, y los alfa k eran pues, alfa 0 menos 1 y alfa 1 igual a 1. ¿Okay? ¿Sí me siguen, verdad? Sí, pueden ver mi pantalla y todo eso. Ok. Bueno, el método del explícito vimos que los alfa k eran los mismos y la función de incremento venía dada por esto de aquí, phi sub f
de tv0 y h igual a f de t más h v0 más h phi sub f de tv0h. ¿Bien? Entonces es una ecuación implícita, perdón, es una ecuación donde la incógnita es la función de incremento, la que define precisamente la función de incremento de manera implícita, porque aparece ahí y ahí. En el método del trapecio vimos que los alfa k eran iguales porque todos estos métodos son de dos pasos, perdón, de un paso y tienen la misma estructura, por eso salen los mismos coeficientes alfa k, y lo que cambia es la función de incremento. ¿Bien? Aquí tenemos para el método del trapecio que la función de incremento viene dado por esto de aquí. Es un medio de la suma de f en tv0 y f en t más h, v0 más h phi sub f de tv0h. También es un método implícito y por lo tanto la función de incremento aparece aquí y aquí, y esta ecuación la define de manera implícita. ¿Ok? Bueno, dejamos pendiente, bueno, pues están todos los métodos, el resto de los métodos sin hacer, ¿bien? Pero hablamos de que el siguiente que podemos hacer era el método de Taylor de orden 2. ¿Bien? Entonces no sé si ustedes lo hayan trabajado en casa y lo quieren compartir. Carol, Yasmin. Mientras voy a abrir aquí una ventana para que entre aire. Bueno, no sé si tengan ahí ustedes los cálculos para el método de Taylor de orden 2. No sé si a lo mejor no me pueden escuchar. Voy a copiar aquí. Vamos a dar unos segundos. Ok. Bueno, pues vamos a trabajar entonces ahora nosotros. Ok, entonces vamos al cuaderno nuestro. Voy a poner la fecha de hoy para tenerlo organizado, que ustedes lo tengan ahí organizado. Entonces hoy es martes, empezar, y el día 16. Entonces vamos a poner aquí, continuamos con el ejercicio 23. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a calcular la función de incremento del método Taylor de orden 2. ¿Bien? Como nos va a costar el mismo esfuerzo, vamos directamente con la versión en dimensión D general del método de Taylor de orden 2. Entonces vamos a ubicarnos aquí el método de Taylor. ¿Bien?
tenemos, y entonces eso es para dimensión 1, y aquí está la recurrencia, esto de aquí, la ecuación 2.17 para el método de Taylor de orden 2. Esta es. Bueno, como ven, tiene la misma estructura, u sub n más 1 igual a u sub n más h por algo, ¿eh? Entonces básicamente esto es lo que va a aparecer aquí en la función de incremento. Pero como es de orden 2, pues fíjense que aparece aquí un término cuadrático en h, aquí, y en este paréntesis aparecen derivadas parciales de la f. ¿Bien? Esa es la novedad, digamos, con respecto a lo que hemos hecho anteriormente. Bueno, voy a copiar aquí lo que hemos estado haciendo para seguir la misma estructura. Ya copio todo esto. Voy a copiar la del método del trapecio. Vamos a copiar todo y a ver qué vamos modificándolo. Ok. Ahora mismo lo que tengo es el método del trapecio, porque simplemente he copiado y pegado, y vamos a ir modificando lo que sea necesario. Entonces, para empezar, vamos a poner aquí que estamos con el método de Taylor de orden 2. Ok. Bueno, entonces empezamos por copiar la recurrencia que tenemos aquí. Entonces, u sub n más 1 es igual a u sub n, ¿okay? Más h por f de t sub n u sub n, h por f de t sub n u sub n, ¿okay? Y ahora hay que poner esto voy a poner aquí, el término cuadrático. Tenemos una fracción, perdón, h cuadrado medios. Entonces aquí hay que poner la derivada parcial, bueno, hay que poner primero unos paréntesis, así. Entonces tenemos la derivada parcial de f con respecto a t, t sub n u sub n. A ver si esto me lo agarra, la derivada, sí. Tengo ahí la macro definida, ¿no? Esta del de aquí, por las derivadas parciales, por si alguien se despista, ya tengo por aquí esta macro definida, ¿eh? Es la variable parcial. T sub n comando parcial, mejor dicho, t sub n más u sub n, t sub n, u sub n, y ahora la suma será j desde 1 hasta d, porque estamos sumando por todas las componentes, y aquí tienen que ir las derivadas parciales, creo que las estamos denotando como x sub j, las variables de la f están en t sub n u sub n, y aquí hay que poner esto aquí, y ahora la componente j de f en t sub n u sub n. Y n va del 0 a n mayúscula menos 1.
estamos. Entonces, la recurrencia del método de Taylor de orden 2 es esta de aquí. ¿Vale? Podemos comparar con la de las notas para ver que está todo correcto. Ok. Vale. Muy bien. Correcto. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Pues continuamos. Este método es de un paso. Solo tenemos u sub n y u sub n más 1. ¿Vale? Así que k mayúscula es igual a 1. Y la expresión que buscamos pues es la misma que antes, ¿no? La expresión, digamos, estándar del método numérico con la función de incremento es esta de aquí. Entonces buscamos poner esta recurrencia, que es la del método de Taylor de orden 2, en esta forma. ¿Bien? Entonces, pues trabajando con la recurrencia, lo que vamos a hacer es simplemente pasar este u sub n a la izquierda para obtener la combinación lineal y el resto con h. Entonces vamos a escribir eso. Y para eso pues voy a copiar todo esto de aquí para no tener que reescribirlo. Esto, puntos. Y entonces aquí nada más paso este restando. Me queda esto de aquí. Ok. De hecho, es más, lo que podemos hacer, que nos va a convenir, es, puesto que tenemos esta expresión que es en el lado derecho, aquí tenemos en el lado izquierdo la combinación lineal. Entonces al pasar el u sub n al lado izquierdo, pues tenemos aquí esa combinación lineal. Y en el lado derecho tenemos h por la función de incremento. Entonces lo que voy a hacer es sacar factor común un h. Entonces aquí tengo un h, aquí tengo un h cuadrado, así que no hay ningún problema en hacer eso. Lo voy a poner de esa forma para que se vea más claro. Así que aquí voy a poner unas llaves. Tengo ese término, aquí este h cuadrado me va a quedar un h al sacar 1 fuera, y aquí cierro las llaves que he abierto antes. Vale, vamos a ver si queda como yo quería. ¿Bien? Efectivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos u sub n más 1 menos u sub n, aquí tengo un h, y aquí tengo en toda esta llave pues lo que me queda, ¿no? Entonces aquí tengo la h por f me queda nada más que este f, y este h cuadrado medio me queda como h medio porque ya saqué un h, y todo este paréntesis queda igual. Entonces esto que está dentro de las llaves no me deja seleccionar, pero bueno, todo esto de aquí que está dentro de estas llaves es lo que va a dar lugar a la función de incremento. Espero que se vea claramente. ¿Sí se ve? Ok, también. Va. Bueno, claramente hay que definir los alfa k como esta combinación queremos igualarla a esta de aquí, pues está claro que alfa 0 es menos 1 y alfa 1 es igual a 1 y ya está, ¿no? Alfa 1 es el que acompaña a un n más 1, así que es 1, y alfa 0 es menos 1, que es el que acompaña a un sub n. Bueno, y por otro lado, pues hay que poner, pues si h por phi sub f tiene que ser igual a h por estas llaves, pues estas llaves son las que han de ser iguales a phi sub f. Pues vamos a escribir eso para que quede bien. Entonces todo lo que está dentro de la llave lo tomo de aquí, igualo a esto. Bien. Pues hay que imponer que phi sub f, este sub n o sub nh sea igual a, decíamos, lo que está dentro de estas llaves, que es precisamente eso. F en t sub n un sub n más h medio por la parcial de f en t sub n un sub n más la suma j de 1 hasta d, la parcial de f con respecto a xj en t sub n un sub n, fjj en t sub n u sub n. ¿Ok? Y ya está porque recuerden que este método de Taylor es un método explícito, ¿bien?
entonces no nos va a aparecer una ecuación ni nada, nos va a aparecer explícitamente la función de incremento. Podemos comprobar aquí que lo que se tiene es esta expresión de aquí, solo depende de t sub n, u sub n y h. T sub n, u sub n, h, t sub n, u sub n, t sub n, u sub n y t sub n, u sub n. No aparece ningún u sub n más 1 porque el método es explícito. Obviamente aparece f y sus derivadas, pero eso también se consideran datos del problema. Entonces todo esto que hacemos aquí, que hacíamos para el método del trapecio, que era implícito, pues no es necesario hacerlo. No pasa como el método Euler explícito, al ser explícito también. Entonces esto lo podemos borrar, esto también, y esto de aquí, y nada más ponemos ya la última. Esto va afuera. Viene, vamos a poner aquí, viene dada por, pues nada más, copio esto y cambio las variables y listo, de forma más general. Entonces, donde dice t sub n pongo t, donde dice u sub n pongo v0, h se queda igual, t, v0. La expresión ya con estas nuevas variables de v0h, que digamos que la desligan un poco de la recurrencia del método, para expresar esto como simplemente una función de 3 variables, pues queda escrito de esta manera. Bien, y aquí cumplimos los convenios, los alfabetos son iguales, así que como antes también se cumplen los convenios que dijimos. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí se entendió? Okay. Bueno, pues yo creo que son suficientes ejemplos. No sé si te da caso hacer alguno más. Yo creo que todos son bastante sencillitos. Ya ha quedado clara la mecánica. Entonces yo creo que deberían ustedes poder hacer calcular la función de incremento del resto de los métodos de la lista que hemos hecho en las notas. Si queda claro cómo se hace, si sabrían hacerlo, si lo van a hacer, cuento con ustedes. Ok, bueno, entonces les pido por favor, ya habiendo quedado claro esto, que calcule la función de incremento del resto de los métodos. Si tienen alguna duda me preguntan, pero yo ya doy por hecho que ustedes trabajan el resto de los métodos, ¿vale? Como ejercicio. Bien, y es importante porque para el resto de las cosas que se hagan luego, analizar la convergencia de todos esos métodos, pues lo primero que uno tiene que tener es la función de incremento, ¿bien? Para poder hacer esos análisis. Entonces es importante que lo haga. Bueno, pues vamos a hablar más de la función de incremento. Entonces vamos a la parte correspondiente de las notas. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Bueno, entonces todo esto ya lo vimos. Sobre la definición de la función de incremento, algunos comentarios sobre este concepto. Aquí está el ejercicio 33 que les pido que trabajen. Bueno, continuamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues un método numérico, si se puede poner de esa forma con una función de incremento, pues entonces es susceptible de
de ser estudiado con el enfoque que vamos a hacer, que vamos a utilizar nosotros aquí, ¿no? Pero bueno, pues para obtener condiciones para la convergencia de estos métodos, uno necesita pedirle propiedades a la función de incremento, ¿no? Y al propio método numérico. Bueno, el método numérico realmente, bueno, hay que dejar claro esto, el método numérico, puesto de esa forma estándar que estamos diciendo, viene determinado por la función de incremento que pongas y los coeficientes alfa k, ¿bien? Esas dos cosas. Pues el método numérico viene determinado por la función de incremento y los coeficientes alfa sub k, ¿bien? Entonces, los resultados que veamos sobre convergencia pues tendrán que ver con propiedades de la función de incremento, por lo menos a priori, con propiedades de la función de incremento y con propiedades o condiciones que se pongan también sobre los coeficientes alfa sub k, ¿bien? Bueno, los coeficientes alfa sub k, pues hemos visto que son unos numeritos ahí y que simplemente estamos asumiendo cierto convenio. Entonces el alfa k mayúscula es igual a 1 y el último tiene que depender de manera no trivial de v0 de un lado o de otro, ¿bien? Bueno, ok. Para utilizar las técnicas en los teoremas y las demostraciones de los teoremas que vamos a ver, ¿bien? Que van a seguir de alguna manera el hilo conductor que seguíamos cuando hicimos el análisis de la convergencia del método de Euler explícito, ¿bien? Pues vamos a utilizar ciertas propiedades que vamos a asumir sobre la función de incremento, que de alguna manera vienen heredadas de las propiedades que se asumen de la función del lado derecho f, ¿bien? Recuerden que sobre la f hemos puesto algunas hipótesis para asegurarnos de que el problema de valor inicial esté bien planteado, es decir, que haya existencia de solución del problema de valores iniciales, la solución sea única y dependa continuamente de los datos iniciales. Entonces ese tipo de condiciones pues serán del tipo, la función del lado derecho es continua y es Lipschitz en su segunda variable, ¿bien? Bueno, esas propiedades que estamos asumiendo sobre la función del lado derecho para poder plantear bien el problema y poder estar hablando tranquilamente de la solución, que no tiene mucho caso, como ya dijimos, bueno, pues entonces esas propiedades que asumimos se reflejan, como estaba diciendo antes, en propiedades sobre la función de incremento que van a ser útiles o van a jugar un papel en los argumentos que vamos a hacer, ¿bien? Entonces vamos a ver cuáles son esas propiedades de la función de incremento que asumimos, ¿bien? En la práctica, cuando uno tiene una función de incremento, bueno, pues toma la f, si la función del lado derecho correspondiente a un problema que quiera analizar, y con eso puede deducir, le puede ayudar a ver si la función de incremento correspondiente para ese problema de valores iniciales usando ese método numérico satisface estas propiedades, y uno lo puede checar, de comprobar de esa manera. Entonces vamos a ver qué propiedades vamos a asumir sobre la función de incremento. Entonces, con objeto de demostrar resultados sobre la convergencia de los métodos numéricos que admitan la forma estándar 326, la que estábamos diciendo, es conveniente asumir una serie de hipótesis sobre la función de incremento del método. Entonces, suponemos que f es una función del lado derecho, ¿no?, que va de a b por rd a rd, suponemos que es continua y Lipschitz de su segunda variable, como hemos dicho, ¿no? Las condiciones que asumimos entonces sobre la phi sub f son las siguientes. Recuerden, asumimos condiciones sobre la phi sub f, es decir, sobre la función de incremento ya ligada a esa función f del lado derecho, ¿vale? Entonces, primera condición, las he puesto como fi, ¿bien? Que, pues fi de función de incremento, ¿bien? Pero esto es una anotación que he puesto yo y que en absoluto es universal, es canónica, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a utilizar aquí este nombre nada más en las condiciones, simplemente para referirnos a ellas de manera fácil, ¿bien? Pero no le den más importancia que esa a esta notación. Entonces, primera condición, la phi sub f es una función continua, ¿bien? Recuerden que la phi sub f, ¿bien?, tal y como la hemos definido aquí, fijado la dimensión d, fijado k mayúscula el número de pasos,
Pues phi sub f es una función del espacio euclidio R KD más 2, o sea, dimensión KD más 2, al espacio RD. Es una función vectorial de varias variables y que toma valores vectoriales, como las del cálculo, ¿de acuerdo? Las que estudiaban en el curso de cálculo. Bueno, pues entonces aquí tenemos una serie de variables, unas tal y como está escrito, unas son escalares, otras son vectoriales, pero bueno, en total tenemos KD más 2 variables escalares y la phi sub f pues será una función de esas variables. Entonces lo que estamos diciendo es que como función de ese espacio es una función continua. Condición 2. Existen constantes positivas L sub phi f y h sub f, ¿bien? Que dependen de la f, obviamente, tales que se tiene esta desigualdad 329. ¿Bien? Ahora analizamos la desigualdad. Y la vamos a pedir que se cumpla para todo t del intervalo AB, ¿bien? Para todo conjunto de vectores de RD, aquí está, de RD, VK, WK, tenemos K mayúscula de ellos, y para todo H, ¿bien? Y aquí es donde aparece la constante H sub f. Para todo H suficientemente pequeño, ¿bien? Positivo obviamente, y suficientemente pequeño, más pequeño que un cierto H sub f. Entonces, a partir de un H sub f, de ahí para abajo, hasta 0, se tiene que cumplir esta desigualdad, ¿bien? Y esta desigualdad es una condición de tipo Lipschitz también en las variables que juegan el papel de los elementos del aproximante. ¿Bien? Igual, algo similar a lo que pasaba con la f. ¿Bien? De hecho, están relacionadas esas condiciones. Entonces, como digo, es una desigualdad de tipo Lipschitz. Entonces, consideramos la phi sub f evaluada en t, h y una familia de vk's, de v0 a vk menos 1. Y consideramos también phi sub f evaluada en t, h y una familia de w sub k, ¿no? También otros vectores de RD. Entonces noten que el t que aparece aquí, a ver si puedo, el t que aparece aquí es el mismo que aparece aquí y el h que aparece aquí es el mismo que aparece aquí, ¿bien? Entonces lo que estamos cambiando son, aquí estamos considerando unos vectores vk y aquí otros vectores wk, ¿bien? Nada más, que son simplemente vectores de RD, k mayúscula vectores de RD. Entonces hacemos la diferencia de esas dos imágenes y puesto que la phi sub f llega a RD, estos son vectores de RD, entonces le calculamos la norma que nosotros estemos considerando en RD. Como ya dijimos, esto está relacionado con la norma del error, bien, la que utilizamos para el error de aproximación, después hablaremos de ello. Entonces eso es una norma en RD. Bueno, eso tiene que ser menor o igual que una cierta constante positiva, que la estoy anotando de esta manera, que tiene que ver con la función de incremento, que a su vez depende de la f. Entonces lo he escrito así. Y es una constante de tipo Lipschitz, por eso he puesto la f. Pero pueden ponerla como quieran, es una constante positiva nada más. Y aquí tengo las normas también en RD, porque estos son vectores de RD, de la diferencia de vk menos wk. Y como tengo k mayúscula de ellos, pues sumo todas esas normas. ¿Ok? Entonces, como ven, pues es una condición de tipo Lipschitz como la que teníamos para la f, ¿no? La f utilizamos una condición de Lipschitz en la segunda variable, porque f dependía de t y de v, ¿bien? Entonces la condición de Lipschitz la pedíamos sobre la v, ¿vale? Uniformemente en t, porque es para todo t en el intervalo AB, pero sobre v. Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo, solo que no tengo un solo v, tengo v0, v1, v2 hasta vk menos 1, tengo k mayúscula de ellos, ¿bien? Pero es lo mismo. Entonces tengo la misma condición, solo que como tengo k de ellos, lo único que hago es que en el lado derecho pongo aquí la suma de las normas, ¿bien? Entonces es lo mismo, es una condición de tipo Lipschitz sobre la función de incremento. Lo que quiere decir es pues que si yo controlo, si el t y el h los dejo fijos, pongo el mismo, pero varío los otros argumentos, pues la variación de la función de incremento está controlada por la variación en esos argumentos, ¿bien? Cada uno con la variable que le corresponde, ¿no? O sea, cada u sub k con el vk, ¿no? Y no mezclo los k, ¿de acuerdo? ¿Sí se ve?
¿Ok? Va. Y fíjense que esto lo estoy pidiendo uniformemente en T. Aquí está, uniformemente lo estoy pidiendo para todo T, para cualquier conjunto de vectores VK, WK de RD, bien, y uniformemente en H, bien, o sea, la misma constante para todos estos, solo que en H me permito que sea de 1 en adelante. O sea, no pido que sea para todo H positivo, porque puede ser que para H grandes no funcione, pero como a mí me interesa realmente para la convergencia analizar qué pasa cuando H tiende a 0, pues me basta que eso se cumpla para un H suficientemente pequeño. ¿De acuerdo? ¿Bien? Eso es una condición importante porque en algunos métodos, sobre todo si están definidos de manera implícita, uno va a poder demostrar ese tipo de propiedades, pero para un H suficientemente pequeño. ¿Bien? Si no, las cosas pueden no funcionar así. Pero no importa, porque como para analizar la convergencia a mí me va a interesar ver qué ocurre cuando H tiende a 0, pues con tenerlo para H suficientemente pequeño es suficiente para mí, lo que voy a necesitar. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok, muy bien. ¿Algún comentario más es en esta dirección? Quizá pedir esta condición para todos los conjuntos de vectores VK y WK de RD puede ser demasiado restrictivo, porque, bueno, pues quizá uno pueda eh, funcionar con menos, como para un subconjunto más pequeño de vectores, porque en general esas desigualdades de tipo Lipschitz, pues para las funciones de incremento que tenga, pues así constantes uniformes para todo el espacio es posible que no pueda obtener, pero sí es posible que las pueda obtener para un subconjunto compacto, por ejemplo. Y realmente, si uno analiza las demostraciones o los argumentos que vamos a utilizar en los resultados de convergencia, pues uno va a ver que realmente no necesita en todo el espacio, sino simplemente en ciertos subconjuntos. ¿Bien? Eso, lo que pasa es que eso es un poquito más delicado de analizar, pero se puede hacer. Y es lógico, porque el papel de estos VK pues van a ser el de, o bien muestreos de la solución del problema en, en ciertos puntos que son los nodos de la malla, o bien los aproximantes de esa solución en esa malla. ¿Bien? Entonces realmente, pues si la solución es una cierta curva que va haciendo así, o si quieren una curva en RD, bien, pues la curva, salvo que haga una cosa rara que tiende a escaparse mucho, pero en cualquier caso está en cierta región del espacio, lo que quiero que tengan en mente. ¿Bien? Y los aproximantes, si va habiendo convergencia, pues no pueden estar muy lejos de esa curva. Entonces al final lo único que necesito es que esa condición funcione bien para lo que le voy a aplicar. Y los vectores donde lo voy a aplicar, de RD, pues están en una cierta región del espacio que se puede suponer incluida en un compacto. ¿Bien? O quizás haciendo ciertas hipótesis, ¿no? Sí, para evitar fenómenos de explosión o qué sé yo, cosas así. Entonces ese tipo de cosas se puede hacer, pero pues hay que andar hilando más fino. Entonces como yo ahora quiero que se vean nada más las ideas de los argumentos, pues no me voy a complicar y pongo esa condición en todo el espacio. ¿Bien? Pero sí les hago el comentario de que eso se puede relajar. ¿Bien? Y que en muchas ocasiones en la práctica pues conviene relajar eso para que el conjunto de problemas donde tú puedas aplicar eso sea muchísimo más grande. ¿Vale? Pero bueno, no quiero ahora meter mucho más tecnicismos para no liar las cosas, creo que así es adecuado para que se vean las ideas. ¿Bien? Luego ya, si ustedes tienen la suficiente madurez matemática para cambiar los argumentos o buscar en otras referencias, uno puede ver cómo se hacen los cambios. ¿Bien? Pero las ideas van a seguir siendo las mismas. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, Jasmine. Jasmine creo que no puede comunicarse. Pero bueno, Carlos nos dice que sí 2 veces, entonces promedio es una vez cada uno. Bueno,
Entonces, primera condición sobre la función de incremento, continuidad. Segunda condición, de tipo Lipschitz, las variables de los aproximantes. Tercera condición, si f es la función trivial, es decir, que si f manda todo al cero, entonces la función de incremento también es trivial, es decir, también manda todo al cero. ¿Okay? Pues, trivial quiere decir que siempre es cero para cualquier valor de los argumentos. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Entonces, tercera condición, que si pongo f igual a 0, la phi sub f también es igual a 0. ¿Vale? Sencillita. Esa es normalmente muy sencilla de comprobar, ¿no? Bueno, pues esas son las tres condiciones que le vamos a imponer, digamos, o a asumir a la función de incremento. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es discutir de alguna manera el significado que tienen estas condiciones para que no les caigan así del cielo, les llueva, ¿vale? Para tratar de entender por qué están ahí y por qué son razonables. Bueno, entonces hacemos los siguientes comentarios. La primera condición, que es la de continuidad, pues es eso, una simple condición de continuidad. Nos dice que a la hora de calcular el siguiente aproximante, es decir, el u sub n más k mayúscula a partir de los k mayúscula anteriores, ¿bien? Es decir, a partir del punto de partida dado por la combinación lineal entre el 28, ¿bien? Recuerden que en la forma estándar del método numérico, pues tenemos en el lado izquierdo de la identidad una combinación lineal de los elementos del aproximante. Entonces, para poder calcular el último, pues lo podemos interpretar como un punto de partida que es una combinación lineal de los k mayúsculas anteriores más h por el incremento, que viene dado por la función de incremento. ¿Bien? El incremento es h, el paso, que termina si estoy dando un paso más grande o más chico, ¿bien? Para modular, y de alguna manera esa pendiente que me está dando, entre comillas, la función de incremento. Por eso tiene que ver con la f. ¿Vale? Bueno, entonces a la hora de calcular el siguiente aproximante a partir del punto de partida dado por la combinación lineal entre 28, el incremento debe depender continuamente del nodo, los aproximantes anteriores y el paso, lo cual es bastante razonable. Entonces, ¿por qué es razonable que el incremento dependa continuamente del nodo, el paso y los aproximantes? Bueno, pues del nodo lógicamente, porque si el problema no es autónomo, pues tendrá que ver con dónde estamos, ¿no? Del paso igual lógicamente, porque dependiendo de qué tan grande esté dando el paso, pues tiene que modular digamos la pendiente de cuánto aumenta, ¿bien? Aparte del h, pues modular eso. Y sobre todo los aproximantes, ¿no? Imaginen que yo pongo unos aproximantes que, o por el problema que estoy calculando, tengo unos aproximantes que son chiquitos, porque la solución con la f que yo he puesto y con el dato inicial que he puesto, pues es una función más pequeñita, ¿bien? Pues entonces el incremento pues debe crecer poquito para que el siguiente aproximante también sea chiquito, porque es lo razonable que me está diciendo, ¿no? En cambio, si yo tengo unos aproximantes muchísimo más grandes, que vienen de una condición inicial mucho más grande, pues tendrán un cierto tamaño. Entonces, pues de alguna manera el incremento entre uno y otro, de cuánto van variando, pues tiene que ser acorde a ese tamaño. Entonces es razonable que la función de incremento dependa continuamente también de esos valores. ¿Sí se entiende? ¿Okay? Vale. Ese es, por ejemplo, el método de Euler explícito, ¿no? Si yo tengo una condición inicial que está del orden de 1 y entonces yo voy aumentando como para hacer la exponencial, y entonces pues de uno a otro yo estoy aumentando del tipo de una décima, a lo mejor una décima y un poquito, y luego dos décimas, va de ese orden, ¿no? En cambio, si yo tengo una solución que más o menos sigue esa misma regla exponencial, pero yo en lugar de empezar en 1 empiezo en 100, pues a lo mejor de 100 yo paso al siguiente a 102, y después a 105, después a 108, ¿no? Entonces te estoy haciendo como una especie de aumentando, como en 2 unidades, 2,5, 4, 5, no sé, ¿bien? En la solución pequeña, empezando en 1, estoy aumentando del orden de décimas, va de acuerdo al tamaño de los aproximantes que yo estoy teniendo, ¿bien? Es lógico que sea así, ¿de acuerdo?
Entonces, la hipótesis de continuidad tiene ese sentido. ¿Vale? O si quieren visto de otra manera, pues que una variación pequeña en las variables, en el paso, o en el nodo, o en los aproximantes, me da una variación pequeña en el incremento. No puede ser que yo, porque el paso, por ejemplo, tengo un cierto paso y lo reduzco un poquito, ¿bien? El incremento se me desplome y se me caiga. No tiene, así de golpe, no tiene mucho sentido. Si yo el paso lo reduzco un poquito, el incremento quizás se reduzca un poquito, o aumente un poquito, pero un poquito controlado, no de golpe cambie drásticamente. Eso no tendría mucho sentido. ¿Eh? Entonces, en esa dirección va la hipótesis de continuidad de la función de incremento. Bueno, desde el punto de vista práctico, suele ser una condición fácil de comprobar a partir de la continuidad de f. Supongo que ya con los ejemplos que hemos calculado de las funciones de incremento quedará claro que pues la función de incremento básicamente va a ser una cierta combinación, no tiene por qué ser lineal, como se ve en el método de Taylor que acabamos de calcular, pero bueno, una combinación algebraicamente relativamente sencilla de ciertas evaluaciones de la f y de sus derivadas, algunas de sus derivadas parciales, en algunos puntos, ¿no? Que tiene que ver con el nodo y con los aproximantes anteriores. Y puede ser una ecuación implícita o explícita, pero viene a ser lo mismo. Y que haya quizá algún h por medio, como se puede ver, por ejemplo, en el método de Taylor, la función de incremento, el método de Taylor de orden 2 que acabamos de hacer al principio de la clase, ¿no? Entonces, bueno, pues si la función de incremento tiene una expresión de ese tipo, ¿cómo demuestra uno la continuidad de la función de incremento? Bueno, pues si tú partes de que tu f es continua con respecto a esas variables, pues es sencillo comprobar la continuidad de la función de incremento, ¿no? Al menos cuando viene dada de manera explícita, ¿no? Si viene dada de manera implícita, pues quizá uno tiene que utilizar algún resultado, pero en cualquier caso sale de la continuidad de la función del lado derecho, ¿vale? ¿Sí se entiende? ¿Ok? Vale, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a comentar sobre la segunda condición, ¿eh? Pues es una condición, como hemos dicho, de tipo Lipschitz en las variables que corresponden a los elementos del aproximante en los nodos predecesores, los nodos anteriores. Entonces, esta es la condición segunda, y entonces es una condición de tipo Lipschitz en estas variables, ¿no? Las que están aquí en medio, todas menos la t y la h. ¿No? Entonces es eso. Por lo tanto, es una condición que cuantifica la continuidad de la función de incremento para t y h fijos. ¿Bien? Suele obtenerse con ayuda de la correspondiente condición de Lipschitz de la f. ¿Bien? Bueno, vamos por pasos. Entonces, lo que estoy diciendo es que es una condición que cuantifica la continuidad de la función de incremento para t y h fijos. Pues es lo que estamos haciendo. Entonces, la condición de tipo Lipschitz es algo que tiene que ver con la continuidad, bien, pero es más que la continuidad. Lo que estoy diciendo no es que cuando los VK y los WK están cerquitos, entonces la phi sub f correspondiente a los V y la phi sub f correspondiente a los W también están cerquita. Bien, eso ya me lo da la continuidad. Pero no solo eso, sino que estoy cuantificando, estoy diciendo para todo t en el intervalo, para todo h suficientemente pequeño, bien, lo que el incremento de las funciones de incremento o la desviación, digamos, de la función de incremento, ¿bien? No puede ser mayor que una constante fija que vale para todos los t, todos los h suficientemente pequeños y todos los vectores, todas familias de vectores, por la suma de los incrementos o las perturbaciones en esas variables. Entonces ahí estoy cuantificando, estoy diciendo no solo que si estos varían poco, esto varía poco, sino que además puedo decir cuánto. Como máximo, es una cota superior, dada en forma de una desigualdad, ¿vale? Entonces es un poquito más, estoy cuantificando. Concretamente en esas variables que son las que me interesan. Bien, yo podría poner una condición de tipo Lipschitz sobre todas las variables y añadir ahí la t y la h, pero sería más restringente y no lo necesito. Solo necesito con respecto a esas variables sub k, que corresponde a los elementos del aproximante,
pero eso sí, uniformemente en t, para poder aplicar ese tipo de desigualdad con esas constantes, da igual en qué punto del intervalo esté, entonces para hacer el análisis en todo el intervalo AB, y para h suficientemente pequeño, porque lo que voy a querer es ver qué pasa con eso cuando h tiende a 0. ¿Vale? Entonces es una condición de ese tipo. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda o algo que quieran preguntar? Okay. Luego ya veremos en los ejemplos cómo se aterriza esto. De hecho, en la práctica, como digo, ahora va a quedar más claro en los ejemplos, pero como comentario general, en la práctica esta condición de tipo Lipschitz obviamente sale utilizando la condición de tipo Lipschitz que asumimos sobre la F. ¿Bien? O sea, eso va a ser uno de los ingredientes de la prueba. Y el resto, pues, las propiedades de la norma, básicamente, cosas así. Un poquito de álgebra, pero nada mucho más complicado. ¿Bien? Hay que ver qué pasa con los métodos implícitos, pero eso en los ejemplos va a quedar más claro. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Bueno, y la condición tercera, bien, que pues es muy sencilla, si la f es 0, entonces la phi sub f también es 0, pues lo que nos indica esta tercera condición es que no puede haber incremento sin la participación de la f. ¿Bien? Claro, si la f es 0, que es como decir que no está participando, no está contribuyendo nada, entonces tampoco hay incremento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues no sé, uno podría tratar de darme la explicación. La que a mí me sale es la siguiente explicación. Es una forma de asegurar de alguna manera que el método no se desvía de lo que digan las ecuaciones diferenciales. Suele ser una condición, bueno, esto es con respecto a la comprobación. ¿Bien? Entonces, suele ser o se puede entender como una forma de decir que el método numérico no se despegue de lo que están diciendo las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Entonces, eso es un poco raro, pero bueno, lo que quiere decir es que de alguna manera que la función de incremento, que lo que me indica es a partir del punto de partida, que es una combinación lineal de los aproximantes anteriores, ¿cómo llego al siguiente? Bueno, pues a través de un incremento, ¿bien? En RD, pero un incremento que es proporcional al paso h, pues no podría ser de otra manera, proporcional al paso h que yo tenga, ¿bien? En una cierta dirección. Y esa dirección tiene que venir regida por las ecuaciones diferenciales a través de la f y quizás sus derivadas parciales, dependiendo de cómo sea el método numérico. Pero en definitiva tiene que aparecer ahí la función, la información viene de las ecuaciones diferenciales, es decir, de la f. ¿Bien? Bueno, pues lo que me dice de alguna manera esta tercera condición es que no hay ningún elemento extraño ahí, no hay nada más raro, nada más que sea raro, que sea ajeno a las ecuaciones diferenciales, lo cual sería un poco extraño, porque si yo para aproximar la solución de una ecuación diferencial, aparte de eso pongo alguna otra información que no tenga nada que ver, un método por ahí numérico que se me ocurra raro, que no tenga nada que ver con las ecuaciones diferenciales que yo esté aplicando, me dé una aproximación buena. Eso sería un poco extraño, ¿no? Que aplicara para cualquier f o para unas cuantas f que yo pusiera, ¿no? Y si yo cambio la f y el elemento es extraño, al no depender de f lo dejo igual, que eso convergiera, pues sería algo sorprendente, ¿no? Sería rarísimo. No creo que algo así funcionara. ¿Bien? Entonces la tercera condición, de alguna manera, el papel que cumple es ese. ¿Bien? Que la única información que da la función de incremento, digamos, es lo que traduce la función de incremento de la información que me da la f de las ecuaciones diferenciales con una cierta receta que tiene que ver con el método numérico. Eso es la función de incremento y nada más, no hay ningún elemento extraño. Entonces, si la f es 0, que quiere decir que las ecuaciones diferenciales lo que me están diciendo pues es que no hay 0, que ahí no hay realmente incremento, entonces el incremento tiene que ser 0 necesariamente. ¿Okay? ¿Sí se entiende esto? Más o menos, es una cierta interpretación de la condición que no es tan sencilla de interpretar, ¿vale? Pero es una idea de la que pueden partir. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo, Carol? Okay. Bueno, ¿cómo se ve esto en la práctica? Pues muy sencillo. Suele ser una condición fácil de comprobar. Pues al sustituir f igual a 0,
la expresión de la función de incremento no puede sino simplificarse. Entonces muchas cosas se cancelan directamente y simplemente hay que ver si se hace trivial o no. Entonces, al hacer f igual a 0, pues todo lo que vaya multiplicado por f, sumado por f, lo que sea, pues todo eso ahí se va a simplificar. Y la cuestión es, vale, ¿va a quedar algo o todo simplemente se hace trivial? Eso es lo que hay que checar nada más. Entonces suele ser una condición muy fácil de checar en la práctica. Eso no suele dar problema. ¿Bien? La más problemática suele ser la condición de Lipschitz, en el sentido de que hay que andar haciendo ciertas estimaciones, haciendo algunas cuentecitas, ¿bien? Pero no porque sea complicada. Es el álgebra este de condiciones de tipo Lipschitz que uno tiene que hacer, desigualdad triangular, homogeneidad de la norma, la condición de Lipschitz de la f y alguna cosilla más, un poquito de álgebra, ¿vale? Nada más es lo que esperamos que aparezca ahí. ¿Bien? Ok. Bueno, pues esas son las tres condiciones que imponemos sobre la función de incremento de un método numérico, puesto de esta forma, y los comentarios que hacemos sobre esas condiciones, tratando de interpretar un poco el significado que van a tener y comentando si son más o menos fáciles de comprobar y qué es lo que habría que hacer. Luego en el ejemplo lo vamos a ver en vivo y en directo, en los ejemplos. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto antes de que continuemos? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Están tristes? ¿Están alegres? A ver, Carol tiene una pregunta. Perfecto. Bueno, aprovecho para decirles que el vídeo del viernes pasado no está ahí la liga en el chat de Skype, pero el vídeo sí está colgado. Lo único que se me olvidó ponerlo ahí en el chat. Pero sí, el vídeo está en el canal de YouTube desde el viernes. Y, ¿qué más? Ah, bueno, y también les colgué los programas, las versiones nuevas de los programas, de los métodos numéricos, el análisis de eficiencia y también las notas ya con lo que ya hemos avanzado del capítulo 3. De eso desde el viernes ahí lo tiene. De que no se dé bien. Ok, puedo hacer un intento. No es tan fácil de explicar eso, pero puedo hacer un intento. Carol me está preguntando sobre el significado. Voy a quitar esto. El significado de la condición 3, ¿no? La condición 3 dice eso, que si la f es 0, la función de incremento es 0. Entonces lo que estoy explicando aquí, que no sé si explico o lío, pero bueno, intento explicar, es que esta condición es una forma de asegurar, de alguna manera, que el método no se desvía de lo que digan las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bien, a ver, piénsalo de la siguiente manera, que es como he dicho antes, que es la función de incremento, el papel que tiene es, desde el punto de partida que dan los nodos anteriores, de acuerdo a la receta del método, es decir, de acuerdo a los coeficientes alfa k que el método diga que hay que poner. Eso es el punto de partida. A partir de ahí, en RD, yo hago un vector que incrementa ese punto de partida hasta llegar al nuevo aproximante u sub n más k mayúscula. Bueno, ese incremento que yo hago para llegar de uno al otro, ¿bien? Es un vector en RD que me da una dirección de hacia dónde tengo que ir. ¿Bien? Si lo piensas con d igual a 1 es simplemente pues, que me diga hacia arriba o hacia abajo. ¿No? Es un número, entonces puede ser positivo o negativo y puede ser más grande o más pequeño. Entonces me está diciendo si yo tengo que de repente subir, porque tiene un cambio ahí la solución, que lo dice así la ecuación diferencial, o lo mismo pero para abajo, o que se queda más o menos planito y entonces el incremento es prácticamente cero, que quiere decir que ni subo ni bajo, me quedo casi constante, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la función de incremento. Y todo eso modulado por el tamaño del paso, porque ha multiplicado por h. Porque, lógicamente tiene que ser proporcional al paso. Si tengo un h pequeño, pues tengo que hacer eso. La ecuación diferencial puede decir, sí, sube mucho, sí, pero el paso h es pequeño, entonces, pues mucho, pero no tanto, ¿vale? De alguna manera. Bueno, esa función de incremento lo que me
hace es traducir la función, traducir la información de las ecuaciones diferenciales, que son las que dicen si la solución sube o baja o se queda igual, son las ecuaciones diferenciales, es decir, la f, bien, pero también utilizadas de acuerdo a como diga el método numérico. Bien, piénsalo de la siguiente manera. Cuando tengo Euler explícito, me dice sí, utiliza la f, pero en el nodo anterior. Cuando tienes Euler implícito, dice sí, utiliza la f, pero en el nodo que vas a calcular. Y como todavía no lo conoces, tienes que resolver una ecuación, pero utiliza la pendiente del nodo que vas a calcular. ¿Bien? Pero en definitiva es eso, sube o baja de acuerdo a cómo me diga la f. La regla del trapecio pues es un promedio de las dos, como para, bueno, entre lo de antes y lo de después, pues la virtud estará en el punto medio, digamos. Entonces, bueno, pues haz una combinación ahí, un promedio de las dos, a ver qué te sale. O, como en los métodos de Taylor de orden 2, que es como, bueno, hace una aproximación de orden mayor, entonces es como mirarlo con lupa y decir, bueno, no solo lo que diga la f, sino si nos ponemos más finos, pues la f con la derivada con respecto al tiempo te dice que tengas este incremento hacia acá según dónde estás, y la parcial de f con respecto al tiempo, y las parciales de f con respecto a la posición espacial, o al estado de fase de tu sistema, es decir, a las componentes, pues cada una te va diciendo hacia dónde vas multiplicado por las componentes, porque pues al hacer la fórmula de Taylor la aproximación te da esa, ¿no? Entonces es como mirarlo con más lupa. Entonces la función de incremento, por ejemplo en Taylor, que acabamos de hacer hace un ratito, pues te da toda esa expresión, ¿bien? Bueno, pero todo eso, la función de incremento tiene ese papel y está construida de esa manera. La función de incremento de alguna manera te dice la receta de cómo hay que utilizar la f, pero el ingrediente es la f, ¿vale? Entonces la receta es el método, pero el ingrediente es la f. Y entonces lo que de alguna manera está diciendo la condición 3 es que no te desvíes de las ecuaciones diferenciales. Como yo lo quiero interpretar es que el único ingrediente es la f, que si no hay f, no, de repente no te va a salir ahí un pastel si no tienes harina para echarle, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en la ecuación diferencial, si yo en ese punto la f es 0, pues la solución se tiene que estabilizar, porque si la f es 0, pues la ecuación diferencial es x' igual a 0, es constante. Entonces, donde estuvieras, te tienes que quedar constante, porque la f te está diciendo que es 0, ¿vale? Es decir, que no puede ser que de repente, porque el método numérico que hayas puesto sea loquísimo, haga lo que quiera, aunque la f diga que la f quiera ser 0 ahí, entonces la ecuación diferencial x' igual a 0 me da que tiene que ser una constante. No puede ser que yo en lugar de una constante diga de repente, pues sube. ¿Por qué? Pues porque el método numérico es chingonísimo, es loquísimo y quiere hacer eso. Eso no tendría ningún sentido, ¿vale? Y eso de alguna manera lo que está diciendo es que el método está introduciendo ahí algún ingrediente extraño, ajeno a las ecuaciones diferenciales, ajeno a la f, que está desvirtuando la aproximación, la información de la ecuación diferencial. Entonces, claro que ese método numérico no tiene ningún sentido porque los aproximantes numéricos que me darían están haciendo lo que les da la gana o lo que le da la gana al método numérico, pero no lo que está diciendo las ecuaciones diferenciales, que es lo que se tiene que cumplir, que al final es lo que tiene que mandar si lo que yo quiero es que esos aproximantes se parezcan a la solución real de las ecuaciones diferenciales. Entonces, de alguna manera lo que estaría pasando es que ese método numérico se está desviando de lo que dicen las ecuaciones diferenciales. ¿En qué sentido? Pues las ecuaciones diferenciales dicen una cosa, quédate constante, no te muevas, y el método numérico está diciendo, no, muévete hacia allá. No tendría sentido. En ese sentido estoy diciendo que se desvían de lo que dicen las ecuaciones diferenciales. No sé si esto te ayuda o te lía más, yo espero que te ayude. Dime sinceramente qué pasa por tu cabeza. ¿Sí te ayudó?
Ok, muy bien. Me alegro muchísimo, espero que sea, si es sincero o es que me está dando el boleto. Sí, 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 se entendió mejor. Ok, entonces me alegro mucho de que te haya quedado más claro. Bueno, pues como decía, pues estas son las explicaciones de las tres condiciones. Vale, entonces antes de seguir con la definición de convergencia, ¿vale? Dijimos que antes de hablar de los resultados de convergencia, primero tenemos que aclarar qué entendemos por convergencia. Ahí no va a haber mucha sorpresa. Vamos a definir bien el error de aproximación, pero bien con rigor, y definir que la convergencia quiere decir que el error de aproximación va a cero cuando el paso tiende a cero. Ahí hay algún detallito relacionado con la condición inicial. Bueno, todo eso lo vamos a aclarar después. ¿Bien? Bueno, antes de eso tenemos que estar preparados con las funciones de incremento y sus propiedades, ¿vale? Entonces ya hemos hablado de las funciones de incremento, hemos calculado algunas, hemos hablado de las propiedades que vamos a asumir de las funciones de incremento. Lo que me gustaría hacer ahora, antes de continuar, es ver cómo se deducen esas propiedades en algunos ejemplos en concreto, ¿bien? Para aterrizar bien y que quede claro, ¿vale? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, igual que hicimos con el cálculo de la función de incremento. Ahora vamos a hacer con la comprobación de estas propiedades sobre la función de incremento, ¿bien? Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos hasta que nos aburramos, y el resto pues se les quedan a ustedes como ejercicio, ¿vale? Entonces, lo que me refiero está aquí en el ejercicio 34, que es para todos los métodos numéricos de la sección 2.2, compruebe que la función de incremento, que se supone se obtuvo en el ejercicio anterior, pues cumple las tres condiciones anteriores, fi de 1 hasta 3, ¿no? O sea, estas tres condiciones. Aquí, fi 1, 2 y 3, ¿vale? Pues entonces está claro lo que hay que hacer. Hay que checar esas tres propiedades para cada uno de los métodos, ¿ok? Entonces vamos a ello. Entonces vamos al cuaderno. ¿Sí? A ver. Bueno, vamos a poner el resto de los métodos quedan de ejercicio. Ahora continuamos con el ejercicio. Este teclado me amarga un poco, pero bueno. Ejercicio 34, ¿vale? Yo voy a poner aquí una separación para que se vea separadito. Y yo no sé si aquí en los ejercicios ponía estos son comentarios de la clase del principio. Puedo checar, seguro que es interesante. Y no sé, parece ser que no pone aquí nada de ejercicio. Así va. Bueno, pues vale, continuamos con el ejercicio 34. Entonces, a ver, ¿cómo hacíamos con el ejercicio 33? Eso es en el día anterior. A la explicación. Vale. Ok. Entonces, vamos a poner aquí. Se trata de comprobar. ¿Bien? Se trata de comprobar las condiciones I, F de 1 hasta 3 para la función de a ver, se trata de comprobar, vamos a escribirlo mejor, se trata de comprobar que la función de incremento cumple las condiciones IF1 hasta 3 para cada uno de los métodos vistos en el capítulo 2. Perfecto. Así sí me gusta cómo queda. Bien.
Bueno, entonces, en primer lugar, recordamos las condiciones. Y F1 hasta 3. Entonces vamos a escribirlas aquí. Pongo un entorno de descripción. Entonces en cada uno de los ítems voy a poner IF1, por ejemplo este de aquí. Entonces, a ver, la IF1 es que phi sub f es continua. Obviamente, pues ya suponemos la f fijada y todo eso, ¿no? Porque si no, esto no tiene sentido. El segundo, IF2, es que existen constantes positivas L sub phi f y HF HF, ya he dicho que son positivas. No, tales que... Bueno, sí, obviamente dependen de la F. Entonces vamos a poner aquí una ecuación. Lo voy a poner así por si luego me refiero a ella. Entonces yo tengo aquí una norma y tengo la phi sub f evaluada en t v0 hasta vk menos 1 h. Menos 1 h menos, y aquí tengo lo mismo, la phi sub f, pero en unos otro lado, los W. Y entonces esto digo que es menor o igual que la constante de Lipschitz por una suma, y supongo que será k desde 0 hasta k menos 1, la norma de vk menos wk. K menos wk. Y esto es para todo t en el intervalo AB, dominio de definición. ¿Qué más? Conjunto de vectores vk y wk de RD. Vamos a separar esto así. 0 menor o igual que k menor que k mayúscula. Esto de estar cambiando de teclado es una locura. De RD. Y ¿qué más? Pues h tal que eso de ahí. Obviamente tiene que ser h positivo y menor que esta constante, es decir, h suficientemente pequeño. A ver. Esta es la condición IF2. Creo que quedó igualita que la de arriba. Ese era mi objetivo. Bien, yo creo que está igual, no hay problema. Bien. Y la condición 3, que es que si f es 0, phi sub f es 0. Bien, la voy a escribir aquí más sintéticamente. 0, entonces la phi sub f también vale 0. Bien, visto así queda bastante más claro. Bueno, pues esas son las tres condiciones que tenemos que comprobar para
los métodos numéricos del capítulo 2. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Ok, Jasmine? Vale. Bueno, antes de eso, como lo vamos a utilizar en todas para todos los métodos numéricos, vamos a utilizar las hipótesis que estamos haciendo sobre f, pues las voy a escribir ya de una y entonces ya nada más las vamos utilizando, ¿vale? Entonces, porque si no las voy a tener que estar escribiendo, repitiendo para cada método y no tiene caso andar repitiendo. Entonces, asumimos, que suponemos sobre la función del lado derecho? Pues dos cosas, que es continua y que es Lipschitz con respecto a su segunda variable. Bien, entonces vamos a escribir. A ver, aquí, pero en el cuaderno. Vale, entonces, a ver, voy a irme aquí porque seguro que escribí algo sobre la f, entonces lo puedo utilizar. ¿No será? Bueno, ok. Entonces, recordamos que asumimos las siguientes condiciones sobre la función del lado derecho f. Entonces, pues voy a ponerlo aquí como siempre permíteme, le ponga nombre. 1 f. Voy a poner aquí para recordar, f es una función que va, para no complicarnos, va de AB por RD. No sé si esto... sí lo tengo puesto. La macro esa. Entonces si RD quiere decir exactamente esto. Nada más que para escribir menos, tengo hecha una macro para eso. Entonces f va de AB por RD a RD. Entonces la primera condición, f es continua. Y segunda condición, existe una constante de Lipschitz. Vamos a poner aquí. F es Lipschitz con respecto a su segunda variable. Lo cual quiere decir eso que voy a poner ahora. Esto lo voy a pasar así. Aquí pongo Lipschitz, ¿vale? L sub f. Noten que a la otra le estoy poniendo L sub phi f. Si es una constante de Lipschitz obviamente mayor que 0, tal que, pues aquí voy a poner forma de ecuación, tal que, bueno, pues yo tengo f de t, v menos f de t, w, la norma, entonces esto es menor o igual que la constante de Lipschitz de f por la norma de v menos w. Y esto es para todo t perteneciente a B y v y w en RD. Y no me complico. Bien, aquí no aparece la h porque esto es sobre la f y la h tiene que ver con los métodos numéricos, pues tiene que ver con la malla, pero la f no tiene nada que ver con la malla, la f es anterior, ¿vale? No depende de ella. Entonces pido una condición de este tipo, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo? Esas dos condiciones las vamos a utilizar para verificar las otras. ¿Ok?
Muy bien. Vale, bueno, pues vamos a empezar con los métodos numéricos. Entonces, yo tengo por aquí el primero, que es Euler explícito. Aquí. Bien. Entonces, pues ya no copio la recurrencia directamente. Te voy a poner aquí un script para que se pare. Entonces, no necesito la recurrencia, lo que necesito es la función de incremento, porque es lo que voy a checar. Entonces me voy aquí al método Euler explícito, pero simplemente copio la función de incremento. Entonces aquí la copio. Vale. Y entonces sobra aquí. La función de incremento de este método, que lo pongo así, viene dada por esto de aquí. ¿Bien? Eso lo sabemos porque lo calculamos el otro día. ¿Vale? Va, pues esta es mi función de incremento. Obviamente pues es sencillita y este v0 y el h ni aparece. ¿Vale? Entonces, con esa función de incremento vamos a comprobar que satisface esas tres propiedades. ¿Ok? Bueno, primera propiedad, if1, que phi sub f es continuo. Bueno, pues es que está claro, ¿no? Que es continua con respecto a estas tres variables, pues de la h no depende y de las otras dos dependen continuamente a través de la f. Entonces, pues es obvio que phi sub f es continua, ya que no depende de h y por lo tanto cualquier variación en h pues no va a generar ningún cambio en la phi sub f, y f, que depende de las otras dos variables, es continua, porque lo hemos supuesto así. Por tanto, se cumple if1. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, si uno se quisiera poner muy espléndido, pues diría, no, aquí con la definición de epsilon delta para estar seguros. Que ese argumento es completamente riguroso que estoy diciendo, pero bueno, por si uno quiere, pues está muy bien. Para todo epsilon yo tengo que encontrar un delta, bien, tal que si la norma en el espacio Rd más 2 del vector tv0h y la norma de la diferencia del vector tv0h y tw0h es menor que delta, realmente uno está verificando una convergencia, no, necesitas continuidad, no continuidad uniforme, ¿no? Otra cosa es la condición de Ricci de antes, ¿no? Entonces, a ver, fijamos, ¿cómo se haría? Bueno, fijamos un punto tv0h, ¿bien? Y entonces yo quiero verificar la continuidad. Bueno, pues entonces yo tengo que comprobar que para todo epsilon existe un delta, tal que si yo agarro otro vector en ese espacio, que pongamos que sea s w0 h tilde, no sé, por decir algo, entonces tiene que ocurrir que si la norma de tv0h menos s w0 h tilde es menor que delta, entonces la norma de phi sub f en tv0h menos phi sub f en s w0 h tilde tiene que ser menor que epsilon. ¿Bien? Ok, vale. Utilizo la continuidad de f, para cual, bueno, primero fijamos epsilon positivo. Utilizo la continuidad de f en el punto tv0. El h no participa porque la f solo depende de t y v0, la h no participa, ¿no? Ok, está bien. Entonces utilizo la continuidad de f en el punto tv0. Entonces
existe un delta tal que si la norma de TV0 menos SW0 es menor que ese delta, entonces f de TV0, la norma de f de TV0 menos f de SW0 es menor que epsilon. Vale, ok. Entonces, ahora yo digo, bueno, pues lo que tengo que agarrar es yo digo que si la norma de T V0H menos S V0H tilde es menor que delta, entonces con mayor razón la norma de TV0 menos SW0 también es más pequeño que delta, porque es más pequeño que la anterior. Estoy sumando básicamente la h cuadrada. Y entonces, por la continuidad de f, yo tengo eso de ahí, pero la phi sub f es la f en cada uno de esos puntos. Entonces la diferencia, la norma de la diferencia, claro que es menor que epsilon, porque la otra para la f lo era. ¿Bien? Entonces pues ya está. El argumento de la demostración de continuidad utilizando la definición epsilon delta de la continuidad, pues está. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es necesario hacerlo con epsilon delta, pero por si alguno quiere preguntar, pues se puede hacer ahí, así como he dicho, no hay ningún problema. ¿Sí se entendió? Ya ustedes pasaron el curso de cálculo hace tiempo. Inclusive de topología, probablemente. Ok, bueno. Si les ha parecido un poco trabalenguas, yo espero no haberme equivocado, he tratado de prestar atención a variables. Entonces pueden ver el vídeo otra vez y ven ahí escuchan la demostración y quizás es un buen ejercicio que la escriban, ¿no? Pero pues a la altura que están ustedes, pues a ustedes solo les puede salir también, ¿no? Pero bueno, ahí queda para el vídeo, para no tener que escribirlo. Entonces la continuidad ya está. Vamos con la condición de Lipschitz, ¿bien? Entonces, hay que verificar una condición de este tipo y vamos a utilizar para eso esta condición de aquí. ¿Bien? Entonces, bueno, primero vamos a fijar pues t, los vectores y h de esta manera, ¿no? Bueno, el h sub f luego veremos qué pasa con él, ¿no? Eso, el h sub f, de hecho, tanto el h sub f como la constante de Lipschitz, L phi sub f, pues uno normalmente no los conoce de antemano, sino que uno hace los cálculos y obtiene luego las constantes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a decir que fijamos veamos y f2. Entonces fijamos un punto t del intervalo AB. Aquí solo necesito un vector v0 y doble u0, porque es un método de un solo paso, el explícito, en RD, y un h positivo. Luego veremos el h sub f, si aparece y demás, pero entonces de momento pues un h positivo. ¿Bien? Entonces se tiene, bueno, pues ahora lo que yo tengo que hacer, es aquí estoy, ¿no? Entonces ya tenemos los ingredientes. Ahora lo que tengo que ver es acotar esta expresión de aquí, ¿bien? Pero para k igual a 1, ¿no? Entonces voy a escribir esto, voy a sustituir la expresión de la función de incremento que tengo y voy a ver qué sale. Y obviamente pues voy a tratar de utilizar esta condición de aquí, ¿bien? Bueno, entonces yo tengo que poner aquí la norma de phi sub f para el método del explícito, ¿vale? Phi sub f de t v0 h menos la phi sub f de t w0, vamos a ver con esta tecla h. ¿Vale? ¿Por qué solo esto? Bueno, porque yo tengo esta expresión en general, pero esta expresión en general es para un método de k pasos, pero como yo ahora le estoy aplicando al método Euler explícito que tiene un solo paso, pues la función incremento aquí la ven, solo tengo un v0,
pues entonces solo tengo un v0 ahí en medio. ¿Bien? ¿Y por qué no cambio aquí, pongo un S, por ejemplo, y aquí pongo en lugar de H, H tilde o alguna otra letra? Pues porque la condición de Lipschitz 4 que yo tengo que checar, recuerden que es con el mismo T aquí y con el mismo H aquí, ¿vale? Entonces, la condición de Lipschitz que yo estoy asumiendo tiene esa forma. Entonces, el T no lo toco, el H no lo toco, lo que cambian son las variables del aproximante, las del medio. Entonces, esas son las que tengo que variar. Por eso tomo un V0 y un W0, pero el T y el H los dejo quietos, porque es que esa es la condición que quiero comprobar y no la otra más general. La otra más general no la quiero. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí se ve? Ya terminamos. Esto va a ser rápido. ¿Ok? Vale. Vale. Bueno, pues sustituimos para el método Euler explícito la expresión que tenemos de la función de incremento. ¿Bien? Y entonces lo que obtenemos es, esto es igual simplemente a f de t v sub 0 menos la norma, ¿no? F de t v0 menos f de t w0. Entonces sustituimos y nos da esto. Y esto pues ya está cantado, que lo que tengo que hacer es utilizar la condición de Lipschitz de f. Entonces, aquí, utilizando la condición de Lipschitz de f, se tiene, entonces pues esto es menor o igual que L sub f por la norma de v0 menos w0. Vale. Por tanto, se tiene IF2 tomando pues L sub phi f y coma f pues menor o igual que L sub f, pueden tomarlo igual si quieren, no hay ningún problema, pero cualquiera más pequeño también serviría. Así. Y cualquier h sub f positivo. Bien. Vamos a aclarar este punto. Bien. Entonces, la demostración, ya utilizando la condición de Lipschitz de f, pues yo tengo que esto es menor o igual que esto de aquí. Bien. Pongo donde pongo v y w, pongo v0 y w0 y tengo esto. Y esto pues es lo que quería. Bien. Aquí como k es igual a 1 yo solo tengo uno nada más, que es el v0 w0. Entonces ya está, esto es lo que me estaban pidiendo y ya está, eso sí, f2 y la constante L sub phi f pues tiene que ser positiva y cualquiera menor o igual que LF, porque con LF hemos visto que funciona, cualquiera más pequeña también, entonces cualquiera cumpliendo esto sirve. En particular tomándola igual pues sirve, ¿no? A L sub f, o sea la misma constante de Lipschitz. Eso es porque el método de Euler explícito es tan pegado a la f pues que sale la misma constante de Lipschitz. Y esto es para cualquier h positivo, porque si se fijan, el h aquí desapareció. ¿Por qué? Porque la función de incremento no depende de h. Entonces es normal que esta condición que aparece aquí en la condición de tipo Lipschitz pues no aparezca, ¿vale? Así que cualquier hf que tome en positivo funcionaría igual. Entonces, lo tengo para todo h, ¿vale? Uniformemente. El h ahí no participa nada porque la función de incremento no depende de h. Y la tercera condición, y ya termino, pues es muy sencilla, ¿vale? Por otro lado, claramente se tiene IF3, ya que si f es igual a 0, entonces a ver, no sé escribir. Entonces, phi sub f bueno, iba a escribir más, pero pues es que no tiene caso, porque si la función de incremento del método Euler es esta, y la f la función trivial, pues si aquí pongo 0, pues la phi sub f es 0. Ya está, es que no hay nada más que comentar. ¿Vale?
Entonces ya hemos visto que la función de incremento del método Euler explícito cumple esas tres condiciones y ha sido sencillo verificarlo. ¿Bien? ¿Alguna duda con eso? Carol, Janmin, ¿están felices? ¿Están tristes? ¿Ok? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Bueno, pues bueno, esto ha sido para el método Euler explícito. Quedan pendientes toda la lista de métodos del capítulo 2 que hemos visto. Espero que trabajen eso, el ejercicio 33 y el ejercicio 34, ¿vale? Así, lo más reciente que tenemos. Y nada, seguiremos nosotros en la próxima clase con alguno más para que vean algún ejemplo de método implícito, como Euler o trapecio o algo así, implícito. Y a lo mejor hacemos también el de Taylor para que vean qué pasa cuando hay algún término más con derivadas y demás. Más o menos, al final sale más o menos igual, pero bueno, lo haremos para que lo vean y el resto pues ya se lo dejo a ustedes y si tienen dudas me preguntan. ¿Okay? Bueno, pues por hoy es todo y nos vemos el jueves. ¿Vale? Trabajen mucho por favor y también cuídense mucho. Ok, de nada. Hasta luego, cuídense.